En mi época de niñez, algunos de ustedes posiblemente todavía se acuerdan, Semana Santa era sinónimo del Canal 6, las películas de Moisés, vea, de la película de Ben-Hur, ¿qué otra hay por ahí? Aparte de las alfombras, hay un montón de tradiciones y de cosas que suceden en Semana Santa. Y realmente, ya calentando motores para ese entonces, traemos un tema un poco relacionado a la Semana Santa. ¿Quiénes alguna vez vieron La Pasión de Cristo, la película? Nuevamente, en mi juventud, yo la vi en el estreno, la fuimos a ver con un montón de gente de la iglesia. Y bueno, yo no sé ustedes, pero nosotros éramos de los que lloramos en la película, ¿no? O sea, era increíble. Y ver videos de la reacción de las personas era increíble. Y todos obviamente nos tiramos al dolor de lo que era la crucifixión. Y mirábamos, esa película fue muy cruda y presentó la crucifixión súper cruda. Y la mayoría posiblemente eso es donde nos impactó. A mí algo que me impactó fue la escena donde sacan a Jesús. Siempre la escena de Pilato a mí me pareció una escena rara en la Biblia. ¿Y quién no conoce esa historia? Quiero preguntar, ¿quién no conoce esa historia? De cómo viene Jesús y es capturado y es llevado por parte de los soldados romanos, y llega, y hay un momento donde el emperador de ese lugar, de Judea, Poncio Pilato, viene y dice: bueno, ¿y para qué voy a este hombre castigarlo? Si este hombre no ha hecho nada, no ha hecho nada malo. Y todo lo que se creía en ese entonces que Jesús había hecho era que se había declarado rey. Años antes, aproximadamente 60 años antes de que Jesús naciera, Roma había conquistado todo el territorio de Israel, de todo lo que era el Palestina, todo lo que es el territorio de Judea. Cuando lo conquista, ellos empiezan y simplemente dicen: lo que ustedes van a hacer es que ahora son de nosotros. Y llega un momento que, aparte, cuando llega Herodes y muere Herodes, cambian y ahora ya no solo es un territorio, sino que ahora son parte del imperio y empiezan a recolectar impuestos. ¿Se imaginan que hoy en día alguien nos conquistara a nosotros como El Salvador y de repente nos dijera: miren, y por cierto, a partir del próximo mes vamos a empezar, aparte de pagar impuestos acá, vamos a empezar a pagar impuestos a quien sea que nos haya contratado? ¿Quién estaría contento con eso? Si hoy nos ponen impuestos por gasolina y no nos gusta, imagínense que, aparte de que nos quitan derechos, nos quitan impuestos. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel entonces empieza a orar. ¿Por quién empieza a orar? ¿Quién sabe eso? Empieza a orar por un libertador. Y empiezan a decir: yo quisiera que viniera un libertador. Y quisiera que hubiera alguien que me sacara de esta opresión que tiene Roma conmigo. Y dentro de los libertadores que se levantaron, había uno que era un revolucionario, que había tratado de hacer un poco de guerra y un poco de problemas para tratar de solventar. Y ese se llamaba Barrabás. Y era alguien conocido que lo que vino a hacer es decir: hey, ¿por qué no nos liberamos de Roma? Y en una situación como esa tú dirías: hey, ese chavo está luchando por nosotros, ¿sí o no? Y de repente viene y capturan a Barrabás. Y lo capturan al mismo tiempo que capturan a Jesús. Y había una tradición en ese tiempo donde Pilatos podría liberar a un preso de manera, era tradición liberar a uno. Pero él viene y dice: no lo voy a liberar yo. Él va y se va donde todo el pueblo, en la plaza, y él les pregunta: saca a Jesús y saca a Barrabás, ¿a quién liberamos? El 53% de ustedes que votaron, porque hicimos una encuesta, el 53% de ustedes dijo que liberaría a Jesús. El 47% liberaría a Barrabás.
Y se puso algo interesante la encuesta, porque algunos decían, claro, tenemos que liberar a Jesús porque si Jesús, tenemos que liberar a Barrabás, porque si no liberamos a Barrabás, entonces Jesús no hubiera podido morir y cumplir su propósito y no estaríamos nosotros acá. Y algunos decían, obviamente vamos a liberar a Jesús porque él no ha hecho nada malo, se ponían del lado más humanístico y obviamente tenemos que liberarlo y Barrabás era un criminal, era un ladrón, entonces lo deberían de castigar a él. Yo les decía de que en la realidad no es una respuesta correcta, ninguna de las dos, porque las dos tienen su valor. Y yo les preguntaba, y el día de hoy, sabiendo lo que sabemos, ¿a quién liberarían? ¿A Barrabás o a Jesús? Jesús, la gente lo vio y dijo, yo estoy en opresión. Tenemos 60 años de estar en opresión. Tenemos 60 años que no somos libres. Tenemos 60 años que no podemos ser quienes queremos ser. Y hace 3 años salió este hombre diciendo que él era el libertador. Yo creí que él era el libertador. Tú sabes que los judíos están esperando el Mesías. ¿Y cuál era la imagen del Mesías? Era ese guerrero que viene en caballo blanco y que liberta a Israel. Los judíos estaban esperando al Mesías que viniera y derrocara a Roma y que volviera a levantar a Israel. Y cuando ven entonces los judíos a Jesús, que se había proclamado el Hijo de Dios, y lo miraban como el Mesías, y de repente lo ven humillado enfrente de ellos, a la par de Roma, a la par de Pilato, ¿qué crees que sucedió en los corazones de ellos? Hubo decepción, hubo enojo, hubo frustración. Este en el que yo creí, el que hizo milagros, muchos de ellos posiblemente eran de los que habían comido los peces que no existían y que de repente hubo multiplicación y vieron ese milagro. Muchos de ellos vieron los milagros de Jesús. Pero lo que dijeron es, ¿y para qué nos sirve eso? Si no soy libre, si todavía estoy aquí oprimido. Y cuando ven a ese hombre que tenía el poder, la proclamación, y lo ven encadenado, lo ven golpeado, lo ven humillado, dicen, yo no puedo creer en él, me siento decepcionado. ¿Y en quién creen entonces? En el ladrón, en el revolucionario, el que había hecho un par de revoltijas, que tampoco había llegado a ningún lado, también estaba apresado, pero prefieren creer en él. Porque el nivel de decepción en Jesús era tan grande que literalmente se fueron con el peor es nada. Si hoy te pregunto a vos, ¿a quién liberás? ¿A Jesús o a Barrabás? Posiblemente vos estás tan decepcionado con Dios. Posiblemente estás tan frustrado con Dios en tu vida que estás esperando un libertador. Estás esperando a alguien que te venga y te saque de la situación en la que estás. Y cuando aparentemente Dios no viene, no se mueve, no hace lo que tú quieres, entonces tú vienes y dices, me voy con Barrabás, con el peor es nada, y haces lo que tienes que hacer. ¿Qué conocemos nosotros de personas que de verdad han creído en Dios y de que de verdad han puesto su vida en Él, pero que de repente tienen un problema, una prueba, hay algo que no sucede como ellos esperan? ¿Qué es lo que hemos visto en ellos? Literalmente vuelven atrás y prefieren volver a su satisfacción, porque dicen, si de todas maneras Dios no me escucha, pues entonces ¿por qué no mejor volvemos? ¿Por qué no mejor volvemos al mundo? Y no solo a donde estábamos, sino que peor de donde estábamos. Yo he hablado con varios de ustedes, y varios de ustedes venían a la iglesia, no solo acá, a otra iglesia,
cuando eran todavía más jóvenes. Y de ahí pasó algo. Y varios dicen, nos fuimos al mundo, nos fuimos al mundial, como ustedes le quieran llamar. Pero cuando vas ahí, literalmente estás viviendo una vida que simplemente está tan frustrada que aceptas cualquier cosa. ¿Cuál es el reto hacia ustedes ahora? Háganse un examen. Ahorita, examínate. ¿A quién liberarías hoy? Muchos de ustedes yo los he escuchado y dicen, estoy frustrado con Dios, estoy enojado. Dios no me escucha, no me quiere, o no sé qué quiere Dios. Y pareciera que lo estás viendo humillado enfrente de Roma. Dios no puede con tu problema aparentemente. Y entonces vas y liberas a Barrabás. Pero cuando tú entiendes por qué Dios permitió eso, por qué Cristo permitió eso, por qué lo permitió Cristo, ¿era porque de verdad estaba humillado? ¿Era porque de verdad no tenía poder? ¿Era porque de verdad él no podía hacer nada? Él lo hizo porque era su propósito. Cuando Dios no te responde a ti, cómo quieres, cuándo quieres, dónde quieres, no significa que Dios está humillado. No significa que Dios está callado. Y no significa que Dios no está haciendo nada. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Y tú me vas a decir A, B, C, D. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué está haciendo Dios? Si la perspectiva te cambia, la próxima vez que tú dudes de lo que Dios está haciendo, pregúntate, ¿estoy liberando a Barrabás? ¿Soy como ese pueblo ciego, enojado, frustrado, que simplemente está gritando, libéralo, libéralo? Y a Jesús que le gritaron, crucifícalo. O sea, estaban tan enojados que cuando les pregunta la sentencia, ellos dijeron la peor sentencia: crucifícalo. La crucifixión era la peor muerte en las muertes que tenía el Imperio Romano. Es una muerte lenta, es una humillación física, porque te desnudan enfrente de todos, te ponen en alto. Es un dolor inimaginable. Si ahorita te pido que te levantes por 5 minutos con las manos arriba, vas a estar pidiendo que te permita bajarlas. Ahora imagínate tantas horas clavado sin poder moverte. Es una humillación completa. Y los que le estaban gritando lo sabían. Y aún así se la pidieron a Jesús. Tu nivel de frustración puede hacer que tú maldigas a Dios, que tú regreses totalmente en tu vida. Y posiblemente ahorita me estás diciendo, no, eso no me va a pasar. Tal vez hoy no te va a pasar, porque no has llegado a ese nivel de frustración. Pero el diablo te puede hacer llegar a ese nivel de frustración. Tu carne te puede hacer llegar a ese nivel de frustración más adelante en tu vida. Por eso es que antes que llegues a ese nivel de frustración, recuérdate, el poder de Dios es en el milagro, pero también es en el silencio. Es en todo momento. Él no deja de ser quien es. Posiblemente no te está dando lo que tú quieres, cuando tú lo quieres, cómo tú lo quieres, pero no significa que Él no está haciendo nada.